cómo ser una persona virtuosa. Si bien la fe nos invita a añadir a nuestra fe virtud, hoy todo el libro nos va a hablar de cómo ser virtuosos. Esta es una serie, van a ser 4 capítulos, 4 series. La primera serie de cómo ser un cristiano virtuoso. Vamos a leer el capítulo 1 de Ruth de manera alternada. Leo el versículo 1, ustedes el 2, y nos unimos así en el versículo 22. ¿Ya estamos ahí? Ruth capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles paz. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos a cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo soy fiel para mi marido, y aunque dices, esperanza tengo que esta noche estuviese por marido, y aún diese a tus hijos. ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo de vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje, apártate de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vienes, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y yo Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan dispuesta con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque grande Jehová me ha vuelto en su Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Todos juntos. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita su nuera con ella, y volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Muy bien, se titula esta predicación ¿Cómo ser un cristiano virtuoso? Si bien el domingo pasado vimos quién es una mujer virtuosa, vamos a ver cómo ser un cristiano virtuoso. Y cristiano virtuoso tanto para hombres como para mujeres. Es una serie de 4. Durante el tiempo de los jueces,
Israel se apartó rápidamente de Dios y adoró a los ídolos de las naciones paganas que los rodeaban, y Dios tuvo que disciplinarlos. Los piadosos tuvieron que sufrir a causa de los impíos, incluso en Belén. Después de que Josué conquista la tierra, pasan 400 años y es el tiempo de los jueces, surgen 12 jueces y una mujer que es Débora, y Dios juzga a su pueblo. Pecaba el pueblo, Dios lo disciplinaba, lo castigaba, lo reprendía, después se arrepentía el pueblo y después Dios mandaba a un juez. Si bien este juez no era alguien que lideraba como Moisés o como Josué, era alguien que los ayudaba en el momento y los lideraba un tiempo, 10, 20, 40 años, pero después el pueblo volvía otra vez a pecar, se iba, en lugar de adorar a Dios, adoraba ídolos, practicaba las costumbres de los países del mundo, como cualquier cristiano, ¿no? Que a veces peca, Dios manda un castigo, una disciplina, porque Dios al hijo que ama disciplina, después uno se arrepiente y Dios da la solución a los problemas. Hoy vivimos con el tiempo, como en el tiempo de los jueces, no hay rey en Israel. Este mundo no tiene a Dios como su rey, y eso es un verdadero problema para todos, porque cada uno hace lo que mejor le parece, como en el tiempo de los jueces. Yo voy a llevar el cristianismo a mi manera, voy a orar a mi manera, voy a leer la Biblia a mi manera, voy a ir a la iglesia a mi manera, y voy a llevar esto de la fe a mi manera. Es lo mismo que hacían en el tiempo de los jueces. Cuando no vives conforme a su voluntad, entonces estamos en medio de pruebas, como ellos, que todo el tiempo venía hambre, ahorita como el tiempo de Ruth, debido a las guerras que habían habido anteriormente, habían habido guerras y entonces como consecuencia ahora había hambre en la tierra. Y a veces los justos pagan por los pecadores. Y ahora, una cosa muy importante, cuando pecamos, cuando un hermano peca en la iglesia, ¿pasa a traer a la iglesia? ¿Sí? Cuando tú en tu matrimonio pecas, ¿pasas a traer a tu pareja y a tus hijos? Sí, sí, porque el pecado desgraciadamente es como una bola de nieve que pasa a traer a un montón de gente. Muchos hermanos, hijos de Dios, viven en incredulidad y desobediencia, no disfrutando de la presencia de nuestro Dios. Algunos se alejan de la iglesia, como es el caso ahorita vamos a ver de Ruth y Elimelech, que se alejaron de Dios y de su presencia, y tienen que sufrir las consecuencias de alejarse de la compañía de Dios. Algunos somos infieles en el matrimonio, en la iglesia, en el trabajo, en diferentes áreas de la vida, pero Dios siempre permanece fiel. Es lo que nos quiere enseñar este capítulo 1 de Ruth. Ruth y Noemí nos animan a regresar a Dios cuando nos hayamos alejados de su presencia. Ruth y Noemí nos enseñan a ser fieles en medio de las pruebas. Todos vivimos bajo circunstancias difíciles, ¿no? En este caso ahorita vemos que Ruth, el problema cuál era, que había hambre, que no tenían que comer, pero no sé cuál sea el problema que tú estás viviendo. Pudiera ser salud, pudiera ser dinero para medicamentos, pudiera ser dinero para poder seguir viviendo el resto de la vida, problemas con la pareja, con los hijos, con los nietos, el carro, la casa, o algún pecado, o alguna tentación con la cual estás luchando. Ruth y Esther, el libro de Esther y el libro de Ruth, son los únicos libros del Antiguo Testamento que llevan nombres de mujer. Ruth fue una gentil que se casó con un judío, y Esther fue una judía que se casó con un gentil, pero Dios las usó a ambas para salvar a la nación. Dios puede usar a las mujeres hoy para dar salvación a sus matrimonios. A veces la mujer es la primera en creer, ¿verdad? Y llevarle el evangelio a casa, y después el varón es el que viene, pero es por medio de la fidelidad que se logra esto. Pudiera ser la mujer la primera en venir y después vienen los hijos y parientes y amigos y vecinos y amigos. Ruth llegó a ser una antepasada del Mesías, después se casa con Boaz, vamos a verlo ya en el capítulo 4, que se casa con Boaz y tiene hijos, y de ahí nace el rey David, y bueno, viene la genealogía del rey David. Ahora, si puedes ir al versículo 6, que dice: Jehová había visitado a su pueblo, ¿para qué? ¿Para qué había visitado Jehová a su pueblo? Versículo 6, ¿para qué había visitado Jehová a su pueblo? ¿Para darles qué cosa?
¿Qué dice el versículo 6? Jehová había visitado a su pueblo, ¿para qué? Para darles pan. ¿Quién es nuestro proveedor? Dios. Tenemos que entender quién es el que trae a las cosas deliciosas que comemos en la mesa. Nos la da Dios, de lo recibido de tu mano, de las cosas que podemos llevar, no nos olvidemos. Por eso damos gracias a Dios. Señor, gracias por esos huevitos estrellados, por esta carnita asada, o por esas quesadillas, lo que sea que vayas a comer, viene de la mano de Dios. Sí, por supuesto, te ha dado vida, te ha dado salud, te ha dado un trabajo, y vas y trabajas y te obtienes un dinero y vas y compras en la tienda. Pero no olvidemos de quién viene todo lo que tenemos. Viene de Dios. Entonces, la proposición es, porque somos el pueblo de Dios, tú debes esperar en Él. ¿Cómo? Volviendo a Él. El primer punto, porque somos el pueblo de Dios, tú debes esperar en Él. ¿Cómo? Volviendo a Él. Igual que Ruth era del pueblo de Dios, perdón, Noemí y Elimelech eran del pueblo de Dios. Tú y yo somos del pueblo de Dios y debemos esperar en Él. ¿Cómo? Volviendo a Él. Y eso vamos a ver en los primeros versículos. Esta historia tuvo lugar cuando en el país de Israel todavía no había reyes. Entonces es una transición entre el libro de Jueces, Ruth, y de ahí viene Primera y Segunda Samuel, que empiezan a instituir el reinado por medio de Saúl, después David, después Salomón. No había reyes, sino que al pueblo lo defendían libertadores ocasionales, ¿no? Sansón, Gedeón, Jefté, Débora y Barak, Otoniel, diferentes jueces. En esa época no hubo cosechas, y entonces la gente tenía, porque venían los amalecitas y se llevaban toda la comida y no dejaban nada. Y entonces había un verdadero, pues si tú crees que tienes problemas, estos tenían un verdadero problema. Y estemos orando por Estados Unidos y México, porque lo que pasó en Israel con Gaza es como un ensayo de lo que quieren hacer con muchos países poderosos en armamento. México está en la mira de tal vez Estados Unidos, y oremos para que no pase esto de saqueo, ¿verdad? Es nuestro deber orar por nuestros gobernantes para que gobiernen con justicia, juicio y equidad. Romanos capítulo 13 nos dice, orando por vuestras autoridades, para que vivamos justa, quieta y reposadamente, sin guerra, sin problemas. Y la gente no tenía que comer. Qué extraño que haya hambre en Belén, porque significa casa de pan. Eso significa Belén, casa de pan. Siempre hay que comer. ¿Quién nació en Belén? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como que Dios es medio chistoso nuestro Dios, porque ya desde el libro de Ruth nos está perfilando hacia dónde, hacia Cristo, nos está llevando a Cristo. En el Antiguo Testamento el hambre era a menudo una evidencia de la disciplina de Dios, porque su pueblo había pecado contra Él. Dios juzga a las naciones por medio del hambre, por medio de la comida. Digamos, la India el día de hoy, uno de los países que durante décadas fue uno de los países más pobres, porque tenían a las vacas como sus familiares, y entonces hay millones de vacas que ahí pueden hacer carne asada todos los días, ¿verdad? Pero no las aprovechan, porque piensan que ahí está el tío, está el abuelo, el papá, debido a su religión. Entonces Dios juzga esa incredulidad por medio del hambre, y se están muriendo de hambre. Ya han habido mejoras en la nueva nación. Por eso una familia del pueblo de Belén, de la región de Judá, ¿de dónde viene, de qué tribu iba a salir el Mesías? De Judá, ¿verdad? Le prometió, cuando profetiza Jacob a sus hijos, le dice, el cetro no se apartará de ti, ¿verdad? Se fue a vivir al país de Moab, porque allí sí había comida. El esposo se llamaba Elimelech, que significa, Elimelech significa Dios es mi rey. ¿Será que era rey de Elimelech Dios? No, porque no lo estaba obedeciendo. A veces decimos que Dios es nuestro rey, pero no le hacemos caso. Una persona que dice que Dios es su rey obedece a los mandatos de su rey. Pero Elimelech, aunque significa Dios es mi rey, no obedecía a su rey. Y la esposa se llama Noemí. Y lo curioso es que la Noemí significa dulzura o dulce. Y al ratito, al final del capítulo, ella dice, ya no me llaman dulce, llámenme amargada, porque estoy... Y hasta eso Dios en esta poesía del libro hace como un contraste, que a veces nosotros, cuando todo sale bien, todo es una dulzura con Dios, pero cuando las cosas empiezan a salir mal,
nos amargamos. ¿Primero con quién? Con Dios. Y le echamos la culpa a Él de las malas decisiones que hemos tomado. Y los hijos se llamaban Malión y Kelión. Malión significa enfermedad y Kelión debilidad. Y estos dos más adelante se mueren. De alguna manera, algunos estudiosos creen que Malión había nacido enfermo, era enfermo de sufría alguna enfermedad, y Kelión tal vez también era débil. Por eso, porque antes se le acostumbraba a poner a las personas algún rasgo de la personalidad del niño, ¿no? Así como Miguelito. Y entonces, poco tiempo después de haber llegado a Moab, Elimelech murió, así que Noemí y sus hijos se quedaron solos. Pasó el tiempo y después mueren Malión y Kelión. Perdón, después ellos se casaron con muchachas de ese país. Para el judío estaba prohibido casarse con mujeres de otro país, ¿no? Porque eran un país especial y no fueran a agarrar las costumbres paganas. Pero era la consecuencia de haberse alejado de Dios. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Hoy Orfa significa infidelidad o infiel, y Ruth significa fidelidad. O sea, Dios les digo que a veces pone medio chistoso en este tipo de historias porque quiere enseñarnos que a veces somos infieles y Dios procura que no seamos como Orfa, que sale corriendo cuando se trata de tomar una decisión de Dios, sino que seamos como Ruth y busquemos siempre a Dios en medio de los problemas. Pero dice que habían pasado 10 años. Ellos me imagino que fueron con el propósito: vamos a irnos un año, como los que se van a veces a otro país a trabajar o a otro estado, y vamos a trabajar y haremos esto y haremos aquello y regresamos en un año. Pero pasaron 10 años y ya no habían regresado porque ya no es tan fácil moverse de un lugar a otro. Pero ¿qué pasa después? Muere Malión y Kelión, por lo que Noemí quedó desamparada, sin hijos y sin marido, en una ciudad extraña, en un país donde ella no era bienvenida. Y muchos toman esa decisión de irse a vivir a otro lado sin tomar en cuenta a Dios. Si tú piensas irte a otro país, si piensas irte a otro lugar, tienes que tomar en cuenta a Dios primero. No nada más es irse, porque te puede pasar lo de Elimelech. Y no es bueno que el hombre esté solo. Si ya estás casado, tienes que irte con... Sí, tal vez te puede ser un mes o 2 meses en lo que te acomodas, pero no es bueno que el hombre esté solo, porque pues, después entran muchas cosas que pueden terminar en separación, y no es esa la voluntad de Dios, porque ya no será el hombre más una sola carne, sino que se unirá a su mujer y serán una sola. Entonces, a donde voy, va mi pareja. No puedo hacerlo, eso no sería correcto. ¿Cómo caminar por medio de la fe? Nos está enseñando este libro. ¿Cómo caminar por medio de la fe? Cuando obedecemos la palabra de Dios a pesar de lo que ves, sientes, crees, piensas o lo que te puede suceder. Aprendimos en el libro de Proverbios que hay 2 tipos de sabiduría: una mundana y una celestial. Una que donde el mundo toma conforme a la carne y a lo que pienso, siento y creo, y otro, ¿qué es lo que piensa Dios de esta decisión? Sobre todo, imagínate cambiarte de lugar de residencia. Un esposo quiere mantener a su esposa y a sus hijos, pero nunca sacrificando lo espiritual por lo terrenal. Es decir, Elimelech sacrificó lo espiritual por lo terrenal, porque dice, sí, hay hambre, pero estando en las manos de Dios, Dios iba a proveer. Lo ha hecho en tiempos de hambre, ¿se acuerdan? Con la viuda de Sarepta, que le da a Elías su comida y él le provee, pero requiere fe. Era algo que no tenía Elimelech ni Noemí. Cristo fue tentado por Satanás en el desierto debido a que tenía 40 días que no había. Y entonces también las tentaciones vienen a través de las necesidades. Muchas veces eres tentado, no hay trabajo aquí, me voy a ir a otro lado. Y Satanás tentó al Señor Jesucristo, le dijo, ¿qué le dijo? Haz que esta piedra se convierta en pan. Y él podía hacerlo, pero no iba a obedecer a Satanás, porque había de obedecer a Satanás. Y enseña algo, no solamente de pan, sino de toda palabra que venga de la boca de Dios. O sea que lo espiritual es más importante que lo terrenal. Pero como somos terrenales, le damos más importancia al dinero, al trabajo, a la comida, a todo lo que el dinero puede comprar. Y eso te dice quién eres cuando tomas tus decisiones terrenalmente o carnalmente y no espiritualmente.
El rey David nos recuerda que decía, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue. ¿Vale? O sea, él podría dar constancia de que yo he vivido durante muchos años y he visto la mano de Dios, pero he visto que las personas que buscan a Dios nunca les falta que comer. Siempre Dios suple todo lo necesario. Y sí, van a haber algunos días que tal vez no haya que comer, pero la mayoría de los días siempre hay. Siempre Dios ha sido fiel cuando se trata de comer. El apóstol Pablo confiaba en Dios en medio de las pruebas. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué debió haber hecho Elimelech? Debió haberse quedado en la casa, en Jerusalén, en Belén, y esperar de Dios y vivir por fe. Y Dios iba a obrar. Pero la incredulidad lo llevó a Moab. Ahora, ¿quiénes eran los moabitas? Eran descendientes de Lot, ¿se acuerdan? Del sobrino de Abraham. Cuando Lot sale corriendo con su mujer voltea y se convierte en estatua de sal porque añoraba a Sodoma y Gomorra y todo el pecado que había en ella. Y de ahí tenía 2 de sus hijas. Y sus 2 de sus hijas que habían estudiado en Sodoma y Gomorra dicen, no tiene descendencia nuestro padre. Lo emborrachemos, tomamos con él y saquemos de él descendencia, ¿no? La sabiduría de Sodoma y Gomorra es algo prohibido. Pero eso es lo que tenían en la mente las hijas de Lot. No habían aprendido. Todo el dinero que habían tenido se quemó y la vida espiritual de sus hijas estaba por la calle. Y entonces ahí salen los moabitas de un incesto, de algo entre el hijo y la hija y el padre. En el tiempo de los jueces invadieron Israel por 18 años y le quitaron su pan y sus alimentos. ¿Por qué Elimelech debía acudir a ellos en busca de ayuda? Si también cuando Israel sale de Egipto y va a la tierra prometida a Canaán, los moabitas le dicen, no pases por acá, porque si pasas, voy a hacer guerra. Y tienen que rodear una gran parte. Los moabitas se portaron mal con los israelitas, cuando en el tiempo de los jueces eran los que llegaban. Y son familia, Moab y Israel eran familia. Pudiera decirse que eran, ¿qué? Tíos, sobrinos, primos. Y podían ayudarlo, y en lugar de ayudarlos, ¿qué hacían? Llegaban y les quitaban la comida. ¿Por qué refugiarse en el mundo en vez de refugiarse en los brazos poderosos de nuestro Dios? Al cristiano a veces le pasa lo mismo. Busca satisfacer sus necesidades en el mundo en lugar de buscar satisfacer sus necesidades en la voluntad de Dios. Busco cómo solucionar mis problemas como lo hace el mundo, pero Dios puede esperar. Ya cuando no veo la salida es que busco la voluntad de Dios. Si no tuvieras que comer, ¿qué es lo peor que pudiera pasarte? Es decir, vamos a ponernos en la situación de Elimelech y de Noemí, que no tienes que comer, vas al refri y no pagaste la luz y ya te cortaron la luz. A veces nos ha pasado, a veces por olvidarlo, pero a veces también porque no hay dinero para pagar, ¿verdad? A veces te cortan el gas porque también no hay dinero y entonces te pones triste y lloras, ¿no? Y Dios quiere que, primero Dios quiere que busques a Dios. Bueno, te está hablando, hay algo, tal vez pudiera haber pecado en tu vida y pedirle perdón a Dios. Y tal vez buscar un trabajo y ayunar, Señor, ¿qué estás hablando? Y vamos a imaginar que el siguiente día no comes y que te pasan los 40 días que vas a tener que, como Jesús y como Moisés en el monte, y 40 días sin comer. Bueno, te sirve para ayunar, bajar algunos kilitos que la mayoría tenemos de más, ¿no? Mientras haya agua, pues puedes vivir tomando agua. ¿Y qué es lo que va a resultar? Que te vas a acercar más a Dios, ¿no? Que tal vez Dios te está torciendo la patita como oveja para que te acerques a Él y tengas una mejor comunión y platiques con Él, y Él te va a enseñar sus verdades a través de la palabra. Pero vamos a imaginar que Dios no te va a comer después de 40 días. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te mueras y vayas con Dios, porque tu cuerpo se queda, el polvo eres y al polvo regresarás, pero tu alma le pertenece al Señor. Si eres un fiel creyente del Señor Jesucristo y crees que Él murió en la cruz por tus pecados, te irías con Él. O sea, aún dentro de lo malo hay cosas buenas que pudieran pasar. Ahora, el nombre de Elimelech significa mi Dios es rey, pero el Señor no fue rey en la vida de Elimelech.
porque dejó a Dios completamente fuera de sus decisiones. Tomó una decisión fuera de la voluntad de Dios cuando fue a vivir a Moab. Y esto llevó a otra mala decisión cuando sus dos hijos se casaron con mujeres de Moab. Malón se casa con Ruth y Quilión se casa con Orfa. Moisés prohibió a los judíos casarse con mujeres gentiles, especialmente con Amón y Moab. ¿Y qué es lo primero que hicieron? Lo que está prohibido pareciera que fuera lo más delicioso, lo más sabroso. Recuerda que fueron las mujeres moabitas en los días de Moisés que sedujeron a los hombres judíos a la inmoralidad y a la idolatría. Y como resultado murieron 24,000 personas. Cuando el rey estaba, Balac le dice a Balaam, un profeta, maldíceme al pueblo de Israel, que era el rey de Moab. Y Dios le dice a Balaam, no vas a hacer tal cosa. Y las 3 veces que le habla a Dios, Dios le dice a Balaam, bendice a tu pueblo. Y se para en la montaña y bendice a todo el pueblo. Y dice, bueno, no pude maldecir a este pueblo, pero le dice al rey, ¿sabes qué? Pero la debilidad de los judíos son las mujeres. Que los moabitas los inviten a sus fiestas paganas donde adoran, y la inmoralidad sexual es una parte de adorar a sus dioses. Y dice que fueron 24,000 varones y murieron, porque después Dios los disciplinó. O sea, hay otras formas en cómo Satanás y el enemigo no nos puede ganar en una batalla frontal, pero utiliza nuestras debilidades carnales. Y bueno, Moab siempre fue un enemigo acérrimo de Israel, como los filisteos. Elimelech y su familia habían huido de Judá, de Belén, para escapar de la muerte. Pero los 3 hombres encontraron la muerte de la misma manera. ¿Qué era mejor? ¿Morirse de hambre en la voluntad de Dios? ¿O irse a morir de hambre desobedientemente y rebeldemente? Pues morirse en la voluntad de Dios. Dios sabe qué tiempo vamos a vivir. La familia había planeado solo vivir temporalmente en Moab por 1 año, pero permanecieron 10 años. Al final de esa década de desobediencia, todo lo que quedaba eran 3 viudas solitarias y 3 tumbas judías en una tierra pagana. La paga del pecado es muerte. Y nos hace reflexionar que si hay pecado en nuestra vida, sería bueno empezar a huir de él, y el que confiese sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Muchos de los hermanos cristianos en la iglesia se van a alejar de Dios. Y los que regresen, regresarán con pérdidas. ¿Cuántos hermanos hemos visto militar en la iglesia? Que los vemos hoy y al ratito después no. Pero 10 años después regresan. Pero a veces regresan ya divorciados, ¿no? Con pérdida, como Noemí. Porque están en rebeldía con Dios y Dios disciplina a sus hijos. Elimelech caminó por la vista y no por la fe. Abraham cometió el mismo error. Cuando se encontró hambruna en la tierra de Canaán, se va a Egipto, deja la tierra prometida, y en lugar de esperar a que Dios le dijera qué hacer a continuación, huyó a Egipto y se metió en problemas. No importa cuán difíciles sean nuestras circunstancias, el mejor y más seguro lugar está en la voluntad de Dios. Siempre antes de tomar una decisión le preguntemos a Dios, porque Abraham igual tomó esas decisiones. Se va a Egipto, allá dice que Sara es su hermana, y ciertamente era su media hermana, pero casi tiene un problema con Faraón, y bueno, ya sabemos el resto de la historia. Me cuesta reconocer mis errores. Recuerda la historia del hijo pródigo. ¿Qué hacer en medio de las pruebas? Pues regresar a Él, ¿no? Ese es el punto. Porque somos el pueblo de Dios, debemos esperar en Él. ¿Cómo? Regresando a Él. A veces nos alejamos de Dios, debemos regresar a Él. Nos enojamos con Dios por cosas que nos pasan, debemos regresar a Él. Hay 3 errores que debemos evitar cuando nos enfrentamos a los problemas, a las pruebas de la vida. Primero, la incredulidad. Y lo primero que hacemos es tratar de huir de los problemas. Es lo que hizo Elimelech y Noemí. Como no creo que Dios es poderoso para solucionar mis problemas, huyo de Dios. Huyo de la iglesia, de su presencia, de la oración, de la palabra, y poco a poco la fe de muchos se enfría. Otra cosa que debemos evitar en los problemas es engañar a los demás, tratar de ocultar los errores. ¿Qué es lo que hace Noemí cuando va a regresar a su pueblo? Le dice a Orfa y a Ruth, ¿saben qué? Regresen a su pueblo. Oye, pues si tú eres hija de Dios y sabes que lo mejor es estar con Dios, pero como quiero ocultar mi pecado,
Búscala. 3 veces les dice, regrésense a su pueblo porque no quiero llegar con 3 mujeres que son prohibidas en mi tierra y que sepan los errores que hemos cometido. Quería ocultar su pecado. Y otra cosa, lo que tenemos que evitar es amargarnos contra Dios. Y lo primero que hacemos es culpar a Dios. ¿Quién tomó la decisión de ir a Moab? Elimelech y Noemí. No tomaron en cuenta a Dios, porque Dios hubiera dicho, mi palabra dice que no debes ir a morar ni casarte con ellos. Pues hubieran dicho, bueno, quédense, se hubieran quedado y Dios hubiera provisto. El día de hoy, Dios está buscando hijos suyos que sean obedientes a sus mandatos, a pesar de las pruebas que pudieran estar viviendo. Y dice la palabra de Dios que Dios contempla toda la tierra para buscar hombres y mujeres que tengan un corazón perfecto para con Él. Anda buscando quién quiere ser un buen esposo o una buena esposa, quién quiere ser un buen padre. Y Dios dice que contempla toda la tierra, buscando para ver quién tiene un corazón perfecto para con Él, para buscar hacer su voluntad. ¿Quién quiere ser un abuelo que busque y lleve a sus nietos a Cristo? ¿Quién quiere ser un fiel hermano en la fe? ¿Quién está haciendo mi voluntad? Dios contempla a esas personas y las busca. Dice que es necesario que a los que adoran a Dios le adoren en espíritu y en ¿verdad? Cristianos verdaderos. ¿Qué pruebas estás viviendo el día de hoy? No sé, pero te invitamos a ser obedientes a Dios y no alejarte de Él. Y si te alejas, Él está esperando que regreses. Si te has alejado física, mental o espiritualmente, a veces dejas de venir a la iglesia. A veces puede ser espiritualmente, tu cuerpo puede estar aquí, pero tu mente anda en tu casa, con los problemas de la casa, del trabajo, o andas planeando mañana qué voy a hacer, o andas qué voy a hacer el próximo año, vas a hacer que el año nuevo, qué planes y proyectos, pero tu mente no está aquí, tu espíritu está lejos de Dios. Regresa. Cuando las dificultades vienen a nuestra vida podemos hacer 3 cosas: aguantarlas, huir de ellas o usarlas para nuestro bien. ¿Quién aguantó? Job. Podemos hacer 3 cosas cuando vienen pruebas a nuestras vidas: aguantarlas, huir de ellas o usarlas para nuestro bien. Aguantarlas. Job aguantó durante 1 año la prueba. En cuanto vino, perdió la familia, los hijos, las propiedades, los siervos, la salud. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aguantó durante 1 año y no maldijo a Dios. Y después Dios le bendijo. Otra cosa que puedes hacer con las dificultades de la vida es huir de ellas. Dios le pidió a Jonás: ve a Nínive, y se va a Tarsis. Puedes intentar huir, pero tarde o temprano Dios te va a agarrar de las orejas y te va a traer, porque vas a hacer su voluntad. Nadie se resiste a la voluntad de Dios. Moisés mismo quiso hacer la voluntad de Dios. A los 40 años quiso llevar a Israel, pero no estaba preparado. Pero otros 80, y a los 80 él ya no quería. Señor, ya estoy viejo, no hablo bien, pero es que no lo vas a hacer tú, voy a ser yo el que va a liberar a mi pueblo. Otra cosa que puedes hacer es usarlas para nuestro bien, aguantarlas, huir de ellas, o usarlas para nuestro bien. José, después que conoce a sus hermanos, reconoce a sus hermanos, y agarra a uno y mete a la cárcel, van por su hermano Benjamín, regresa, y cuando ya se revela quién es él, le dice: ustedes buscaron hacer un mal para mí, pero Dios lo encaminó para bien. Aún las cosas malas que la gente te haga. A veces en el trabajo hay gente que es envidiosa y quiere hablar mal de ti, vecinos, los mismos hermanos de la iglesia, otras iglesias que quieren hablar mal de ti. Tienes que estar preparado para eso. Es uno de los escalones de la fe. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia. La gente, tienes que saber que va a hablar mal de ti. O sea, en el trabajo la gente, los vecinos, tienes que tener esa madurez. ¿Pero por qué hablar de ti? Porque ya está escrito. Dios va a probar tu fe y utiliza a las personas para hacerlo. Dios nos ha dado libre albedrío y podemos elegir hacer la voluntad de Dios o nuestra propia voluntad. Cada elección que tú tomes va a traer consecuencias para bien o para mal. ¿Cómo le fue a Noemí? ¿Le fue bien al tomar la decisión y alejarse de Dios? Dios nos está advirtiendo: no te alejes de mi presencia. O sea, la tierra bendita, la que acabamos de cantar: oh, tierra bendita y divina es la de Palestina. El estar en la iglesia de Dios es una bendición, Dios, porque ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Y nos alejamos de la presencia de Dios,
Van a haber consecuencias, por supuesto. Porque la sabiduría de Dios es superior a la nuestra. La sabiduría de Dios es superior a la de este mundo. Job decía, ¿qué persona se rebeló contra Dios y le ha ido bien? Y pone muchos ejemplos, pero voy a poner un solo ejemplo. ¿Qué persona se rebeló contra Dios? Dice Job, y le fue bien. Faraón se rebeló contra Dios y le fue bien. Terminó ahogado en el mar Rojo con todo su ejército y su poder, su riqueza y su fama. Terminó ahogado. Entonces, si tú te rebelas contra la voluntad de Dios y lo que Dios quiere en tu vida, te va a ir como Faraón. ¿Qué hicieron Noemí y Elimelech cuando vino el hambre sobre la tierra? Pues se alejaron de Dios. Y a veces van a venir problemas a nuestra vida y la naturaleza carnal va a ser alejarse de Dios. No, hombre, si cuando no iba a la iglesia no iba tan mal, ahora que estoy llegando me está yendo peor. Muchas veces muchos se alejan y piensan que es mejor. No es lo mejor. Dios había ordenado que permanecieran en la tierra, pero ellos no obedecieron. Y mejor es obedecer que desobedecer. ¿Qué debemos hacer cuando no tenemos que comer? ¿Qué debemos hacer cuando no hay para pagar los medicamentos, para pagar los servicios de la casa, para arreglar la casa, el carro? Esperar en Él. Porque somos el pueblo de Dios, debemos esperar en Él. ¿Cómo? Regresando a Él. Algunas veces nos vamos a alejar de Dios, debemos regresar a Él. ¿Qué debió haber hecho Noemí y Elimelech con la necesidad que estaban enfrentando? Confiar en Dios y permanecer en Belén. ¿Qué debes hacer tú con el problema que estás enfrentando? Confiar en Dios y permanecer en la iglesia. ¿Qué hacer cuando te quedas viuda o viudo? ¿No? Es una de las cosas que le pasó a ella, ¿no? Es uno de los problemas que presenta el capítulo. Pues hay un proceso de 5 pasos. Negación. Primero vas a negarlo, después te vas a enojar, después vas a negociar, después vas a entrar en una depresión, pero después viene una adaptación y reconstruyes tu vida y aprendes a vivir sin la persona amada. Pues es todo un proceso. Hay quienes lo logran hacer en una semana, en un mes. Hay quienes les lleva años poder adaptar todo eso, pero tienes que saber qué hacer cuando hay una pérdida de los hijos. También pierde a sus hijos y es el mismo proceso: negación, ira, negociación, depresión y adaptación. Noemí trató de huir de sus problemas, pero le vinieron más problemas. Nosotros muchas veces tratamos de huir de nuestros problemas y a veces nos metemos en más problemas. Noemí trató de ocultar sus errores y no llevar a sus nueras a Israel. Trató de ocultar sus pecados. Nosotros también muchas veces queremos incurrir en sus pecados, pero el pecado a la larga da luz a la muerte. Noemí se resistió contra Dios y culpó a Dios por todo lo que le había sucedido, siendo que ella era la principal responsable. Nosotros también algunas veces nos resentimos con Dios porque no salen las cosas. Este trabajo no me salió, no estoy ganando lo que quería. Mi pareja, mis hijos, mis nietos no son como yo había esperado y no me había visualizado en mi pensión jubilarme de esta manera, y a veces las cosas no salen como esperamos y nos molestamos con Dios. El primer punto, regresar a Dios, es el primer punto. Cuando nos alejamos de Él, nos lleva a la segunda verdad. Porque somos el pueblo de Dios, tú debes esperar en Él. ¿Cómo? Fielmente. Porque somos el pueblo de Dios, tú debes esperar en Él. ¿Cómo? Fielmente. Y vamos a ver la fidelidad de Ruth a partir del versículo 6. Dice que un día Noemí supo que Dios había bendecido al país de Israel, allá Belén, dándoles abundantes cosechas. Entonces ellas y sus nueras se prepararon para regresar a Belén. Todavía no habían caminado mucho, ya habían salido y iban caminando las 3. Cuando Noemí va regresando, que ya está queriendo regresar a Dios porque sabe que se había tomado una mala decisión y es mejor morir en las manos que Dios. Es como cuando el rey David, cuando lo castigan, cuando él censa el pueblo, que dice que Satanás vino y le susurró: censa el pueblo, que significa a tu ejército, para que tu confianza está en tu ejército, no en Dios. Y Dios lo castigó y dice: 3 castigos te doy. 1, que estés en manos de tus enemigos 3 años. Otras, 3 meses con persecución, y 3 días en las manos de Dios. Dice: prefiero caer en las manos de Dios 3 días que 3 años en las manos de mis enemigos. Y esos 3 días, porque Dios es misericordioso.
y Dios manda una plaga, empieza a morir la gente y al siguiente día se levanta ahí, ¿qué hicieron estas ovejas? Y el que pecó soy yo, quítame la vida a mí, dice David, pero no al pueblo. Y ya levanta sacrificios y Dios cesa la mortandad y murieron muchas personas, pero es cuando regresamos y conocemos nuestro pecado. Es lo que está haciendo Noemí, regresando a Dios. No había caminado mucho y le dice a sus nueras, a Orfa y a Ruth, mejor regresense a vivir con sus familias, que Dios los trate bien, como ustedes me han tratado a mí, trataron a mis hijos. Pide a Dios que les permita casarse otra vez y formen un nuevo hogar. Noemí se despidió con ellas de un beso, pero Orfa y Ruth no quisieron y siguieron caminando. Y otra vez vuelve a decirles Noemí, ellas dicen, no queremos separarnos de ti, por favor, déjanos ir contigo y vivir entre tu gente. Pero Noemí les vuelve a contestar, váyanse, hijas mías, para que vayan a seguirme. Ya no tengo más hijos para que se casen con ustedes. Ya estoy vieja para casarme otra vez. Y aun si hoy mismo pudiera casarme y tuviera hijos muy pronto, ¿estarían ustedes dispuestas a esperarlos durante tantos años para que ellas crezcan y puedan casarse con ustedes? No, hijas mías, eso es imposible. Yo estoy sufriendo más que ustedes. Por favor, porque Dios se ha puesto en mi contra. Dios es el culpable de todo lo que me ha pasado. No tomó en cuenta a Dios y ahora Dios es el culpable de todo lo que le ha pasado en su vida. Al oír esto, las nueras volvieron a llorar y amargamente ya la tercera vez Orfa se regresa, que significa infidelidad, su nombre, la infidelidad, se regresa. Se despidió de su suegra, lloraron y Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí trata de convencer a Ruth. Tu cuñada ya se regresó a su pueblo y a sus dioses, vete con ella. Pero Ruth le contestó, no me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone. A donde tú vayas, iré, y donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Eso es fe, eso es convicción, eso es fidelidad, lealtad, que muy pocas personas tienen. Donde tú mueras, moriré, y allí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono, pues nada podrá separarnos, nada, ni siquiera la muerte. Noemí no insistió más, pues comprendió que Ruth había decidido irse con ella. Y entonces, pero había querido lavarse las manos, Noemí queriendo ocultar los errores de su vida. La decisión de Noemí fue incorrecta al irse de Dios, pero fue correcta al reconocer que me equivoqué y ahora regreso a la casa de Dios. Regresa a su pueblo, a su tierra. Pero su motivación fue incorrecta, porque ella estaba más interesada en el pan, en la comida, que ponerse a cuentas de Dios. O sea, yo me equivoqué delante de Dios, Señor, perdóname, y regreso a ti. Y regresaba, ¿por qué? Por interés, porque ahí había comida. Y a veces nos pasa lo mismo, a veces nos mueven los intereses terrenales. No oyes confesar su pecado a Dios y pedirle perdón a Dios, al menos en estos capítulos. Ya en el capítulo 4 veremos. Ella estaba regresando a su tierra, pero no a su Señor. Muchas veces nosotros pecamos y no confesamos nuestros pecados, por el contrario, los ocultamos. Algo peor había en el corazón de Noemí. Quería ocultar el pecado que sus hijos se habían casado con las hijas de los enemigos de Dios, con quien tenían prohibido casarse. Noemí quería regresar a la casa del Dios viviente, pero quería prohibirles ese privilegio a sus nueras. O sea, yo sí regreso con el Dios viviente, pero mis nueras que se vayan al infierno. Gracias, suegra, ¿no? Y aunque sí, y lo curioso es aquí, el amor que se tiene la nuera con la suegra, porque siempre hay una rivalidad por el esposo, ¿verdad? O la esposa, siempre va a haber esa rivalidad de agradar, y va a haber ese pleito. ¿Quién era el ídolo de los moabitas? Quemos. Y adoraban a Quemos, y Dios permitía sacrificios de infantes, sacrificios de personas, y andaban mal, y la inmoralidad sexual era como alguna parte de adorar a su Dios. Noemí actuó nuevamente con incredulidad al querer regresar a sus nueras a su ciudad natal. Orfa y Ruth eran una prueba viviente de que ella y su esposo habían permitido que sus dos hijos se casaran con mujeres de otra nación. Orfa y Ruth eran una prueba del pecado de Noemí. Y la pregunta es, ¿qué pecado estás queriendo ocultar el día de hoy? Digo, lo podrás ocultar un tiempo de la iglesia, de la familia, pero de Dios ya lo sabe.
y tarde o temprano va a exponer el pecado, como lo está haciendo con Noemí. Recuerda que quien cubre su pecado no prosperará, mas el que los confiese y los abandona alcanzará misericordia. 3 veces nuevamente hago énfasis. Noemí le dijo a Orfa y Ruth: regresen a casa de sus padres que han vivido equivocados durante toda su vida. Regresen a su camino pecaminoso. Regresen a sus dioses. Y Ruth le dice: no, gracias, Noemí. No, gracias, porque he encontrado en Dios, en Jehová Dios, la verdad y no pienso soltarla. ¿Era una buena suegra o una mala suegra? Hasta ahí se está. Parece ser que sí habían tenido una buena decisión, pero a la hora de decisiones importantes, de dónde vas a pasar la eternidad, o Ruth en la eternidad con Dios, pero Orfa en la condenación eterna. O sea, ahí es donde se ve el mundo espiritual, no tanto que haya sido buena suegra, haya dado comida, se haya llevado bien, haya enseñado a cocinar y tratar a sus hijos. Probablemente sí fueron buenos, pero en los espirituales es donde Dios va a sopesar. Noemí estaba tratando nuevamente de ocultar su pecado. Orfa se había rendido, regresó a su vida pecaminosa, pero Ruth estaba preparada para ponerse de pie y defender su fe. ¿Cómo lo hizo? Se negó a escuchar las súplicas de su suegra o a seguir el mal ejemplo de su cuñada. ¿Por qué? Porque ella había llegado a confiar en el Dios de Israel. Y es lo que Dios espera, que en medio de los problemas confiemos en Él. Ella había experimentado pruebas y decepciones, pero en lugar de culpar a Dios, ella había confiado en Él y no se avergonzaba de confesar su fe. Había perdido a su marido, Malión, pero confiaba en Dios. No sabía cómo le iba a ir en un país extraño, ya veremos el capítulo 2, pero confiaba en Dios. A pesar del mal ejemplo de sus suegros, Ruth había llegado a conocer a Dios, al Dios verdadero y vivo, y ella quería estar con su pueblo y morar en su tierra. Por eso es que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y Ruth es un claro ejemplo que por fe, aunque no era pueblo de Israel, Dios la recibió por su fe, porque es la fe la que nos da la gracia. Qué gran ejemplo de fe. La conversión de Ruth es una evidencia de la gracia soberana de Dios, ya que la única manera en que los pecadores pueden ser salvos es por gracia, por medio de la fe. Todo estaba en su contra: su suegra, sus cuñadas, su suegro muerto que se habían alejado de Dios, su esposo muerto que había renunciado a su fe al casarse con ella. Decidió abandonar a su pueblo. Imagínense la decisión de Ruth. Decidió abandonar su pueblo moabita toda su vida y eligió al pueblo de Israel. Y eso es lo que Dios nos pide. A veces tú puedes venir de un trasfondo católico, de un trasfondo que no es ni siquiera religioso, o de un trasfondo donde no adoran a Dios o adoran a Dios de su manera. Y significa abandonar lo que tus familiares te han enseñado y abrazar la fe en Cristo. Es lo que te está pidiendo Dios. Dejar lo que tal vez tus padres no lo hacían, tal vez con tu pareja no lo haces, pero Dios te está llamando para que puedas vivir por medio de la fe y abandonar lo que los errores espirituales en los que has vivido. Podía haberse amargado Ruth contra Jehová como Noemí, pero decidió confiar en Él y ser fiel a Dios. ¿Te has amargado alguna vez en tu vida? ¿Algo te ha amargado? Tal vez no te han salido los negocios, tal vez en un negocio, tal vez en una relación. ¿Sueles echarle la culpa a Dios por las consecuencias de tus malas decisiones? La fidelidad de Ruth es uno de los ejemplos más hermosos que encontramos en todas las Escrituras. Primero, ella confesó su amor por Noemí y su deseo de quedarse con su suegra hasta la muerte. Después, ella confesó su fe en el verdadero y único Dios y su decisión de adorarlo solo a Él. Y por último, ella estaba dispuesta a abandonar a su padre, a su madre, a su pueblo, a sus dioses, a su vida pecaminosa para unirse a Noemí y al Dios de Israel, el único Dios fuerte y celoso en quien podemos poner nuestra confianza. El pueblo de Israel fue infiel miles de veces, pero Dios hasta el día de hoy permanece fiel. Y tú y yo muchas veces hemos sido infieles en muchas cosas en nuestra vida, pero Él siempre permanece fiel. Pudieras decir, me cuesta ser fiel. Recuerda lo que dice Hebreos: si tú y yo somos infieles, Él permanece fiel porque es su
naturaleza. Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Una de sus cualidades de carácter de Dios es fidelidad. Tú puedes equivocarte. Y lo vemos en los pactos. Adán se equivocó en el pacto, en la prueba. Noé se equivocó. Abraham le dio un pacto, hizo un pacto y se equivocó. David hizo un pacto, Dios, y se equivocó. Y nosotros vivimos bajo un nuevo pacto que es por gracia, por medio de la fe. ¿Y cuántas veces nos hemos equivocado? Pero Él sigue permaneciendo fiel. Y nos sigue diciendo que Él estará ahí en medio de las pruebas. ¿Cómo demuestro mi fidelidad a Dios? El día de hoy. Y aquí es donde viene la aplicación. Primero, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Regresando a Él cada vez que me alejo de Él. Guardando sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Siendo fieles a nuestras parejas. La tentación está ahí en el mundo. Todos somos tentados en el hogar y en la calle y en el trabajo. Compañeras de trabajo, vecinos. Y en la calle somos seducidos. La debilidad, la carne es poderosa y es débil. Y Dios nos invita a ser fieles en nuestros matrimonios. Porque siempre va a haber alguien ahí que pueda estar queriendo entrar y separarnos. Sobre todo el enemigo. Siendo fieles en oración como Daniel. ¿Se acuerdan que oraba mañana, tarde y noche? Y aunque le prohibían orar, ¿qué hacía Daniel? Oraba. Y a nosotros nadie nos prohíbe orar y no oramos. No, imagínate de orar mañana, tarde y noche. Si lo hiciéramos durante una semana o el siguiente año dedicáramos a orar todos los días, ¿qué resultados tendríamos en nuestras vidas y en nuestra iglesia? Sería espectacular, porque Dios atiende nuestra oración. ¿Cómo podemos ser fieles? No escuchando al Satanás, al mundo ni a la carne, porque Satanás va a venir a susurrarnos como David cuando censó el pueblo. La carne nos está llamando así como las lucecitas. Somos queriendo que vengamos y vayamos tras el mundo, y la carne es débil, la carne tiene mucho poder. Si tú la alimentas tantito, no tiene llenadero. Y viviendo por fe, más el justo por la fe. Necesitamos vivir por fe. Ser fieles nos lleva al tercer punto, porque somos el pueblo de Dios, tú debes esperar en Él. Porque somos el pueblo de Dios, tú debes esperar en Él. ¿Cómo? Conquistando la amargura. Conquistando la amargura. Y entonces lo vemos del versículo 19 al 22, que caminaron hasta llegar al Belén, entraron al pueblo y toda la gente se sorprendió al verlas y algún gran alboroto. Las mujeres decían, miren, pero si es la dulce Noemí, porque eso significa Noemí, la dulce Noemí. Y ella dijo, por favor, ya no me digan dulce, llámenme Mara, porque Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. ¿A quién le echa la culpa? Noemí. A Dios. Y así somos a veces. Cuando salí de Belén tenía todo, mi esposo, mis hijos y una vida por delante. Ahora que regreso, Dios me ha traído con las manos. Pero no estaba valorando a su luz. Es lo que les digo, que a veces en medio de los problemas nos centramos tanto en los problemas y a Dios lo hacemos de este tamaño. ¿No? Dios, de este tamaño es Dios y de este tamaño son mis problemas y mis necesidades. Es lo que está haciendo, no ve lo que tiene. ¿Por qué me van a llamar dulce si Dios Todopoderoso está en contra mía y me ha hecho sufrir? Fue así como Noemí regresó del país de Moab, acompañada con su nuera Ruth. Cuando llegó a Belén estaba empezando la cosecha de la cebada. ¿Cómo conquistamos la amargura? Primero es pidiendo perdón y perdonando. Es algo que no hizo. Ya Dios, Señor, perdóname. Y si a alguien no ofendido, Ruth, perdóname porque te he querido mandar nuevamente con tus dioses. Tenía mucho que pedir perdón. A Noemí le hizo falta pedir perdón a Dios. Culpó a Dios por sus pérdidas y por sus malas decisiones. Nosotros no somos tan diferentes de Noemí. Muchas veces culpamos a Dios por nuestras pérdidas y por nuestras malas decisiones. Las dos viudas probablemente visitaron la tumba de sus seres queridos por última vez antes de abandonar Moab. Luego se comprometieron con el Señor y se dispusieron a comenzar una nueva vida. Sería interesante saber qué caminaron porque les llevó, eran más de 100 kilómetros y en aquel entonces 100 kilómetros le lleva varios días. Mi abuelo me cuenta que entre Tuxtla Gutiérrez y Arriaga, donde es mi abuelo, son como 100 kilómetros, pero dice que viajar en carreta en aquel entonces te llevaba 3 días, porque eran
los caminos y veredas, pues no son las carreteras que hoy tenemos. Y en aquel entonces les habrá llevado días regresar. ¿Qué habrán platicado en ese tiempo? Le dijo Noemí a su nuera algunas instrucciones básicas sobre la ley de Moisés, porque era una moabita llegando a un pueblo judío que ustedes saben que están llenos de prejuicios, como el cristiano, que también a veces lo estamos llenos. Ruth hizo preguntas sobre la fe judía, tal vez, el pueblo judío, su nuevo hogar en Belén, cómo se debían conducir las mujeres, cómo debían hablar, cómo debían vestirse. ¿Qué tipo de respuesta habría dado Noemí? Ya que era una mujer amargada, con una fe vacilante en el Dios de Israel. Y a veces nosotros también, se nos acerca alguien y si estamos amargados, nuestra respuesta es negativa. ¿Qué clase de respuestas das a las personas que te rodean cuando estás en medio de las pruebas? ¿Confías en que Dios te ayudará o dudas de la fidelidad de Dios? Noemí había estado fuera de su pueblo 10 años y las mujeres se sorprendieron cuando la vieron. ¿Es esta Noemí? Ahora Noemí está amargada. ¿Te has amargado con Dios alguna vez en tu vida? ¿Le has echado la culpa por tu situación? Los 10 años en Moab habían sido difíciles y habían sufrido pérdidas y mucha tristeza. Y las malas decisiones le estaba cobrando la factura y se le notaba en el rostro. Ahora, cuando tú te has alejado de Dios y después preguntas, ¿por qué mis hijos andan en el mundo? Pues, ¿por qué será, no? ¿O por qué pasan algunas cosas en tu vida? Es probable que te hayas alejado de Dios. Es tiempo de regresar. Las personas podían ver el rostro de Noemí y observar las consecuencias de la desobediencia a Dios. Las pruebas nos ayudan a madurar en la fe. Santiago dice que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Entonces, todos tenemos diferentes pruebas el día de hoy, pero tienes que enfrentarlas con sumo gozo, porque Dios está trabajando en tu carácter, Dios está perfeccionando tu carácter, y lo primero que tienes que hacer es orar. Lo segundo es ir a la palabra de Dios y esperar en Él, confiar, porque somos su pueblo, porque somos sus hijos. En lugar de alejarte, ¿no?, y entristecerte y enfrentar solo los problemas de la vida. En lugar de sacar lo mejor de Ruth, sacó lo peor, de Noemí, perdón. Las pruebas de la vida la habían amargado, que es el significado de la palabra mara. Y ahora, las pruebas que ven, esa hambre, en el caso de Elimelech y Noemí, era hambruna. Puede haber un problema en tu vida que puede sacar lo mejor de ti, como lo hizo en Ruth, o puede sacar lo peor de ti, como lo hizo en Noemí. De eso se trata la fe. Creer que Dios está trabajando para nuestro bien, incluso cuando no vemos la salida, cuando hay problemas, necesidades, enfermedades, pruebas y tentaciones. ¿Qué hacer en medio de las pruebas? Primero dar gracias a Dios. Señor, gracias porque tú tienes un propósito en mi vida. Siempre es dar gracias, siempre, Señor. Damos lo que hizo Job, Señor. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Damos gracias a Dios. Pero Noemí estaba encarcelada con una actitud de amargura en contra de Dios. Nunca la observamos dar gracias a Dios antes de regresar a Belén. O cuando regresa a Belén, Señor, ya regresé porque pues fui, pero regresé. Aunque sea yo, regresé, ¿verdad? No la vemos dar gracias a Dios. Y siempre hay cosas buenas. En medio de las pruebas siempre hay cosas que podemos agradecer a Dios. ¿Será que Noemí estaba exagerando su situación? Sí, y a veces también nosotros exageramos, nos hagamos en un vasito de agua, en un problemita, en una necesidad. Cuando hay personas que no tienen que comer, cuando hay personas que están viviendo en medio de fuego cruzado y que hay personas que están peor que nosotros. Ella, Noemí, está acusando a Dios por su situación. Me fue mal en Moab porque no había comida en Belén. Ella está acusando a Dios por su situación. Me fue mal en Moab porque Dios no me bendijo. Toma en cuenta a Dios en cada decisión que tomes. ¿Qué es la amargura? La amargura es un sentimiento arraigado, lo cual en realidad es odio hacia Dios o hacia otras personas. Eso es amargura. Quítese de vosotros toda amargura, ira, resentimiento, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué es lo que? Y la amargura causa cuando no pides perdón o no perdonas a alguien por algo.
La palabra griega amargura es fijar, atar, afianzar, construir mediante amarres. ¿Sí te ha pasado a veces? Ahorita nos estaba pasando con el miércoles que se amarran todos esos y a veces ¿qué haces? Te desespera, ¿verdad? Y bueno, y en lugar de ayudar, creas problemas. Y ahora haces amarres para posteriormente destruir a alguien por medio de la venganza. Ser amargado es ser cruel. La Escritura relaciona la amargura con hiel, con veneno. Eso es amargura en tu corazón. La mayoría de las personas no reconocen la amargura como tal, no la identifican. En lugar de reconocer que están amargadas, le echan la culpa a alguien más. Me lastimaron, me desilusionaron, me ofendieron, me traicionaron, pero ellos nunca reconocen sus errores. Y eso es desde Adán y Eva. ¿Qué es lo que hizo Adán cuando Dios le dijo, ¿qué es lo que has hecho? La mujer. Le dice, ¿y qué hizo la mujer? La serpiente me dio a comer. Nunca reconocieron, igual ellos nunca reconocieron y pidió que hubieran caído, Señor, perdóname porque sí, la regué. Me dijiste que no comiera de aquel árbol, pero pues es que soy de él. ¿No? Lo primero es reconocer. ¿Por qué David tenía el corazón como el corazón de Dios? Porque cuando llega Natán y le dice, oye, tú pecaste con Betsabé, lo primero que hace es caer de rodillas y Señor, perdóname porque reconoció su pecado y reconoció su falta. Pero bueno, iba a sufrir, iba a pagar. Aunque haya perdón, faltan las consecuencias de nuestros pecados. Noemí estaba amargada contra Dios y contra todos, debido a que ella no pidió perdón al Señor y no aceptó su amoroso castigo. Ella no experimentó la paz. Dios estaba tratando a Noemí como a su hija, disciplinarla. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Sí has notado a veces cuando Dios te disciplina? ¿Sí lo has visto? Porque a veces pasa que Dios te da algún dinero para algo, pero ¿qué haces? Te lo gastas y después dices, y de ahí al ratito surge la necesidad. Pero como no tomaste en cuenta a Dios y te gastaste el dinero, te llegan 10, 50 mil pesos de repente. ¿Qué hago con ese dinero? Pues hace falta esto. Y después resulta que Dios tenía, ya él sabía para qué era ese dinero. Pero como nunca lo tomaste en cuenta, si era para esto, exactamente el dinero que me dio era para la necesidad. Después que salió, dijiste, pues no tengo el hábito de ahorrar, soy bien gastón. Bueno, si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios y estás viviendo en desobediencia, Dios por amor te disciplinará. 2 veces Noemí llamó a Dios el Todopoderoso, que es el nombre del Shaddai. Una cosa es saber el nombre de Dios y otra cosa es confiar en ese nombre y permitir que Dios trabaje en tu vida y en los problemas y necesidades de tu vida. Puede ser que conozcas tu Biblia, versículos, capítulos, conoces el carácter de Dios, pero puede ser que no estés obedeciendo a Dios. No tomas en cuenta a Dios para tu matrimonio, para la educación de tus hijos, para las necesidades básicas, los alimentos y servicios del hogar. Entonces no nos sorprendamos cuando venga la disciplina. Noemí no conocía el nombre, pero no vivía por mí. Noemí conocía el nombre, dice, el Todopoderoso, el Shaddai. Sí conoces a Dios, pero no le obedeces. No vivía por la fe. ¿Era Noemí realmente pobre y no tenía nada? ¿Estaba vacía o estaba exagerando? ¿Qué cosas tenía Noemí? Ella tenía vida, tenía salud, tenía vida eterna por ser parte del pueblo de Dios, había regresado a la tierra de su Dios, tenía sus parientes, tenía sus amigos, tenía sus hermanos, tenía su fe, había regresado a la fe, tenía su nuera, que a ratito dice que la valora como a más de 1000, a más de 10 hijos. Entonces realmente no estaba vacía, tenía muchas veces, pero estaba exagerando su situación. Noemí pensó que la vida había terminado para ella, la vida, pero sus pruebas eran realmente un nuevo comienzo. Así es Dios. Cuando pareciera que no vemos la salida, Dios siempre abre una puerta. Cuando tú vas al bosque y está todo oscuro, es cuando puedes levantar la vista y ver las estrellas, ¿no? Cuando más oscuro está, aquí en la ciudad no podemos ver, porque hay muchas luces. Pero si tú te vas al campo, puedes mirar hacia arriba y el cielo siempre está estrellado. Y Dios siempre, tenemos fe y esperanza.
Dios tiene planes para ella. Noemí no solamente tenía vida, sino que también tenía una nueva oportunidad de empezar de nuevo. Estaba rodeada de amigos y familiares. Al principio su tristeza y amargura la aislaron de la comunidad, pero gradualmente eso cambió. En lugar de sentarse y mirar tristemente hacia adentro y mirar pobrecito de mí, pobrecita de mí, nadie me quiere, pudo ver la oportunidad de que empezaba la cosecha y podía ir a trabajar y poder revivir. Uno de los recursos más ricos de Noemí era su nuera Ruth. A diferencia de Noemí, Ruth estaba llena de fe y confiaba en Dios. El mes pasado fue el mes de la cultura en Monterrey. Fuimos a una obra de teatro y en un barco iban dos mujeres, una positiva y una negativa. Y siempre que salía un problema, una actuaba de manera positiva y veía las cosas positivamente y la otra negativamente. Y así era Ruth y Noemí. Noemí veía todo lo malo de la vida y Ruth veía todo lo bueno en la vida. Tú puedes elegir quién ser, Ruth o Noemí, ser una persona de fe y confiar que Dios está obrando para tu bien en todos los problemas, o ser Noemí y pensar que estás a punto de morirte y ser enterrado. Dios bendiga a todas las mujeres virtuosas que por la fe han cambiado el mundo, como el caso de Ruth. Muchas veces cuando tú estás amargado con Dios y con la vida, Dios utiliza la fe de otras personas para animarte a seguir adelante. Dios utilizó la vida de Ruth para animar a Noemí. Y así, por eso nos congregamos, para animarnos los unos a los otros, exhortarnos, y ves la fe de la hermana y ves la fe del hermano y me animan a seguir adelante. Espero que esta predicación te anime a salir del hoyo de amargura en que te has metido y puedas mirar hacia arriba y contemplar que Dios te ama y por eso te ha traído a su iglesia. Lo único que se necesita es obedecer y regresar a confiar en Dios. El Señor es mencionado unas 25 veces en este libro, ya que Él es el actor principal. Vemos ahí, Ruth y Noemí son como los personajes principales, pero es Dios siempre obrando, protegiendo, proveyendo, dando dirección. Si Dios está conmigo, ¿quién podrá estar en mi contra? ¿Alguien se puede resistir a su voluntad? Nadie. En el hecho de muerte, John Wesley dijo: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Dios no solo está con nosotros, sino también está luchando en nuestras batallas. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es mi aliado, ¿quién podrá hacerme frente? Cuando las viudas llegan a Belén, fue en el tiempo de la cosecha de la cebada. Hay esperanza, aún Dios está dando esperanza. Es tiempo de cosechar y era de acaparar el grano para poder tener todo el año. No es que ellos salían a trabajar todos los días, ¿no? A menos que tuvieras ganado. Pero era el tiempo de cosechar para poder acumular para todo el año. Dios diciéndoles: esperen en mí, confíen en mí, yo no te voy a fallar. Es tiempo de alegría y alabanza a Dios por todas sus bondades. Como dice el canto, ¿te acuerdan? Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más bendiciones, te protegerá cuando veas lo que Dios por ti haga. Entonces, cuando haya problemas, fíjate en las bendiciones, no en las pruebas, no centres tu. Acabamos de cantar: pon tus ojos en Cristo, ¿verdad? No en los problemas. La vida cristiana es una serie de nuevos comienzos. Viene el aguinaldo ya ahora en diciembre, vienen vacaciones para algunos, viene la jubilación para otros, viene el estudio para algunos que empiezan a estudiar, kinder, primaria, secundaria, un nuevo trabajo. Viene el estudio de un nuevo libro como es Ruth. Dios nos envía las cosas justamente cuando las necesitamos. Las ayudas de Dios son mayores que las cargas que pone sobre ti. El predicador escocés John Morrison dijo: 9 de cada 10 veces que somos infieles se debe a nuestro egoísmo. Y esto es un insulto al rostro de Dios. Es decir, 9 de cada 10 veces que nos equivocamos y somos infieles a Dios, viene de lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y bueno, pero hay consecuencias. ¿Cómo conquistar la amargura? Arrepintiéndome de las cosas terrenales. Cuando tú buscas las cosas terrenales, viene. Elimelech y Noemí estaban buscando las cosas terrenales, el comer. No está mal el trabajar, pero cuando tú lo buscas terrenalmente, vienen las consecuencias. Y eso es idolatría, esperar que las personas
o las posesiones suplan lo que solamente Dios puede darnos. Esperar que las personas o las posesiones suplan lo que solamente Dios puede darnos. Y esto le pasó a Noemí. Pensaba que ir a Moab iba a solucionar su problema. ¿Cómo conquisto la amargura? Dando gracias a Dios cualquiera que sea la situación. Lo dice Pablo, dar gracias en todo a Dios porque esa es la voluntad de Dios. Aún la enfermedad que a veces viene a tu vida es la voluntad de Dios. Aún a veces cuando no hay para pagar las cuentas es la voluntad de Dios para que te acerques a Él. Entonces damos gracias a Dios en lo bueno y damos gracias a Dios en lo malo. No solamente en lo bueno. Que sí cuesta más dar gracias a Dios en lo malo, pero esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo conquistar la amargura? Considera la situación como un agente de Dios. Es decir, cualquier problema, necesidad o lo que te está causando amargura, tienes que saber que viene de Dios. Como Job dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Cualquier cosa que te está causando molestia o dolor en tu vida, viene de la mano de Dios. No es que Satanás, no, Dios es soberano y Él es el que está permitiendo que pases lo que estás pasando. Porque Él quiere perfeccionar tu carácter conforme a Cristo. ¿Cómo conquistar la amargura? Aprende qué propósito tiene Dios en su sufrimiento. O sea, el sufrimiento tiene un propósito. Y a veces, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. Pero Dios nos perfecciona a través del sufrimiento. Cristo sufrió en la cruz por nuestros pecados. Dios espera que nosotros suframos. Vamos a sufrir en la iglesia, en el trabajo, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, económicamente, en la salud. Vamos a sufrir. Dios llama nuestra atención a través del sufrimiento y dice, hey, ven, siéntate, porque si no es por sufrimiento, tú no entiendes. A veces Dios permite el sufrimiento para que entiendas, porque somos necios y rebeldes. El sufrimiento nos asegura que Dios nos ama. Veamos a Dios en cada sufrimiento, porque nos está amando y nos está demostrando su amor. El sufrimiento es un llamado de Dios a un autoexamen. A ver, quiero que sepas que hay cosas malas en tu vida. Siéntate y mira qué estás haciendo mal. Mediante el sufrimiento Dios está conquistando nuestro orgullo. Dios aborrece al soberbio y da gracia. Hay algo de soberbia cuando te estás sufriendo es porque hay algo que estás haciendo mal. El sufrimiento es un recordatorio de nuestras debilidades. Somos pecadores y somos inclinados a lo malo. El sufrimiento nos motiva a clamar a Dios. ¿Se acuerdan lo que decía David? Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Y Él permite el sufrimiento para que clamemos, porque a veces andamos por la vida, pasa un día, una semana, un mes y vives como si no existiera Dios. ¿Tú crees que de Dios no se siente? Pues te ama. Y entonces a ver, le voy a mandar, le voy a quitar el trabajo para ver si así clama a mí. Le voy a mandar una enfermedad para ver si así se arrodilla y viene a mí, porque es mi hijo y lo amo y quiero que venga a mi casa. Y entonces Dios manda varias cosas porque nomás no entiende uno por las buenas. El sufrimiento es evidencia de que estamos en guerra espiritual, hermano. Hay una batalla entre la carne y el espíritu. Tu carne quiere las cosas de la carne y el espíritu, y entonces sufrimos porque la carne quiere deleitarse en la carne y el espíritu quiere agradar a Dios, y entonces va a haber un problema. Por medio del sufrimiento Dios purifica nuestros corazones. Por eso dice Pedro, tendremos que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo, y dé a cada quien conforme a su fe, como haya vivido esta vida. Por medio del sufrimiento Dios aumenta nuestro odio al mal. Y entonces tú sabes que hay consecuencias. Si tú vas y pecas y robo, puedo ir a la cárcel y meter un balazo, mentir, adulterar, cualquier cosa que yo haga como pecado, van a haber consecuencias. Y voy a pagar la factura, como la pagó después Noemí cuando pierde a su esposo y a sus hijos. Vas a pagar la factura. Tarde o temprano vas a pagar la factura. El sufrimiento nos recuerda que por medio del sufrimiento Dios aumenta nuestro amor a Él. El sufrimiento nos recuerda que debemos orar por nuestras autoridades. Acuérdense lo que dice Romanos 13, que no dejemos de orar por nuestras autoridades, porque para que vivamos justa, piadosa y quietamente, por la presidenta Claudia, por Trump, por Putin, para que dejen de estar teniendo guerra y vivamos con la gracia de Dios. Con el sufrimiento Dios prueba nuestras obras. ¿Cómo estás edificando tu vida? Como un hombre sabio, acuérdense que hubieran dos hombres que decía Jesús, el hombre sabio edifica su casa sobre la roca. Y vienen tormentas, necesidades, enfermedades, problemas y no le pasa nada. Y permanece firme, pero viene el que edifica su casa
sobre principios de este mundo, que es la arena, viene el divorcio, vienen los hijos que se echan a perder, viene necesidad. Y es arrastrado juntamente con todos los problemas de la vida. Con el sufrimiento Dios escoge nuestras amistades, también aprende a elegir, porque las amistades nos llevan a amar fuerte. El sufrimiento es un llamado de Dios a identificarte con Cristo. Él sufrió. Pedro dice, para que así como Cristo sufrió, vosotros también sufráis y te identifiques con Cristo. Y si hemos de recibir de sus glorias, también hemos de vivir sus padecimientos. Entonces, si hemos de recibir la gloria con Él, también hemos de sufrir las cargas. El sufrimiento también nos capacita para consolar a otros. Bueno, yo ya pasé por esta necesidad, ya sé cómo consolar a alguien que está pasando. Tengo diabetes, ya sé cómo ayudar a alguien que tiene diabetes. He tenido problemas económicos, ya sé cómo ayudar a alguien más. He tenido problemas con mis hijos, sé cómo ayudar a los demás. ¿Cómo conquistar la amargura? Compara lo que tú le debes a Dios con lo que tu ofensor te debe a ti. A veces uno no quiere perdonar a las personas que nos han ofendido. Pero si Dios te ha perdonado millones de pecados, ¿por qué no habías de perdonar a alguien que te ofendió? Tu padre, tu madre, algún tío, algún primo, algún hermano, algún vecino, algún compañero de trabajo. Y está la parábola del siervo. Había un siervo que le debía talentos, dice que eran millones de dólares, algo que no podía pagar. Y le perdona la deuda. Después va, y a qué le debía como $40. 40 por 20 serían como 800 pesos. Le debía como 800 pesos. Y agarra, lo mete a la cárcel. Hasta que me pagues los últimos pesos que me debes, vas a salir de la cárcel. Cuando se entera de lo que hizo te voy a meter a la cárcel porque más hasta que me pagues, porque no has tenido la misma misericordia que yo tuve contigo. Y entonces Dios, a ver, yo te he perdonado a ti, y tú no puedes perdonar a tu esposo que te fue infiel, o alguna otra cosa de las cosas que a veces no se pueden perdonar. Dios dice, yo te he perdonado tanto, tú tienes que perdonar. ¿Cómo conquistar la amargura? Distingue entre perdón y justicia. Entre perdón y justicia. Una cosa es el perdón y otra cosa es la justicia. Yo puedo perdonar a alguien que me robó o hizo algo malo contra mí, pero la justicia se va a encargar de Dios, es justo y lo va a castigar. Yo ya lo perdoné, pero las consecuencias de los actos que hizo esta persona, Dios se va a encargar de lo que es justo, de que tenga que pagar por lo que tenga que pagar. Entonces una cosa es, yo perdono, la justicia es de Dios. ¿Cómo conquistar la amargura? Invierte voluntariamente en la vida de tu ofensor, invierte en las demás personas, en las personas que te han ofendido. Dos hermanos se sorprendieron que en su campo iban al río y llenaban la pileta de agua o el pozo de agua del río. Imagínense, ¿te acuerdan cuando íbamos al río? ¿Algunos de ustedes fueron al río? No fue y traer las cubetas y llenar el pozo, pues no había manguera, no había tanta tecnología para poder regar y darle de tomar agua al ganado. Pero venía el vecino y en la noche les robaba el agua y se le echaba a sus animales y a su campo. Y se enojaron estos dos hermanos, ¿no? Y pidieron consejo al pastor y le dije, bueno, ahora lo que van a hacer ustedes es llenarle, regarle el campo y darle agua a su ganado. ¿Pero por qué vamos a hacer eso? Porque es lo que Dios les está pidiendo, invertir en la persona que te ofende, orar por la persona que te hace daño. Y después de varios días de hacer eso, el vecino se acercó arrepentido y dice, la verdad que sí, yo les había estado robando el agua, pero yo no entiendo por qué hacen esto, por qué vienen y echan agua al ganado y al campo. Porque Cristo nos amó y nos enseñó a perdonar, a amar y a sembrar lo bueno. Y esa persona cree. Y entonces, ¿cuál era el propósito de la prueba que estaban pasando los hermanos? Alcanzar a otra persona para Cristo. Y a veces Dios utiliza ese tipo de circunstancias para que otras personas crean y vean tu fe. Y eso lo enseñó Jesús cuando le enseñó a los discípulos a caminar 2 millas, ¿se acuerdan? En el tiempo de Cristo, Dios estaba disciplinando a la nación de Israel mediante la ocupación militar de los ejércitos romanos. Muchos judíos sentían amargura en contra de los soldados romanos. Un soldado romano podía exigirle a cualquier varón de mayor de 12 años que cargara su equipo militar 1 milla, que quiere decir 1,5 kilómetros, en cualquier dirección. Ahora, ¿cuál era el propósito de caminar? Jesús le dice, no camines solamente 1 milla, le dice Jesús, camina 2. ¿Y qué significa?
La segunda milla significa fomentar el amor de los discípulos por los soldados. Primero, ustedes deben dejar de odiar a los soldados, porque es algo que Dios ha permitido. Como ustedes se han portado mal, Dios ha permitido que vengan los romanos y los conquisten y sean siervos del pecado, porque pues, por su necedad están siendo conquistados. Pero tienes que amarlo, porque es algo que Dios ha permitido, entender cómo maneja Dios su mano. Y segunda, los soldados tendrían la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. El soldado le diría: ¿por qué caminas la segunda milla conmigo? Porque Dios te ama tanto que murió en la cruz por tus pecados. Y no importa si seas romano, si seas judío, si seas griego, Dios ama a todo el mundo y ha entregado a su Hijo. Y entonces el discípulo podía entregarle. Y entonces Dios permite a veces también que tengas ciertas cosas, agentes, personas que son, tú sabes, que te sacan de quicio, para que puedas tu vecino tal vez pudiera ser, para poder tú ser paciente. Dios sabe que si no inviertes voluntariamente en la vida de las personas contra las cuales sientes amargura, nunca experimentarás el amor redentor. Dios ha perdonado todos tus pecados mediante la cruz. Tú debes perdonar a cualquier persona que te haya ofendido. Entonces, repasando, porque somos el pueblo de Dios, tú debes esperar en Él. Primero, ¿cómo? Volviendo a Él. Segundo, porque somos el pueblo de Dios, tú debes esperar en Él. ¿Cómo? Fielmente. Y tercero, porque somos el pueblo de Dios, tú debes esperar en Él. ¿Cómo? Conquistando la amargura o quitando, como la palabra que se te haga más común a ti es correcto. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a terminar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por el libro de Ruth. Gracias que nos permites conocer esta vida que a veces nos hemos alejado de ti física o espiritualmente. Ayúdanos a regresar a ti, a confiar siempre en ti, a ir en oración, a ser fieles, porque este mundo como Orfa nos invita a ser infieles, pero nos invitas a ser fiel como Ruth. Y ayúdanos a conquistar la amargura, cualquier cosa que nos esté robando la paz, ya sea una posesión o una persona. Ayúdanos, Señor, a amar, a invertir y a ser agradecidos con lo bueno y lo malo. En Cristo te damos gracias.